Dios le bendiga, Dios le abrace. Gracias por estar aquí una vez más en esta jornada, en esta tarde que nos hemos dado cita para continuar nuestro estudio que hemos titulado nosotros Las marcas de Cristo en el Apocalipsis. ¿Alguien pudo dormir tranquilo ayer? Amén, ¿no? En paz, tranquilos, ¿no? Damos gracias al Señor por los amigos y amigas que nos visitan. ¿Hay alguien aquí que nos visite por primera vez en esta noche para tomarlo en cuenta? ¿Alguien que llegó hoy por primera vez? Oscar, bienvenido, muy bien. ¿Alguien más? Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Eddie. Bienvenida Eddie, bienvenido Oscar, le saludamos. Nosotros le damos desde aquí un saludito. ¿Alguien más por allá atrás? Yo sé que, no sé si llegó por primera vez, pero creo que por allí hay una amiga que la había anoche aquí con nosotros. Hola, te saludamos. La iglesia te manda un saludo virtual, le llevamos nosotros a este tipo de abrazo, ¿ya? Y aprovechamos para darle un abrazo, un saludo a los que llegan por primera vez en esta noche, los que nos acompañan quizás por primera vez en esta semana, bienvenidos. Y aprovechamos para saludar a los que están allí en la transmisión, que van a ver este tema en unas horas más en diferido. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te abrace al ponerte en contacto con nosotros, que el estudio de la palabra ahora con el libro de Apocalipsis abra tu mente a la fe, a la esperanza, a los planes de Dios para tu vida. Allí en la quietud de tu casa, en la quietud de tu hogar, donde te encuentres viendo este programa, que Dios te puede abrazar y responder las preguntas de tu corazón. Vamos al estudio de esta noche, amada iglesia. ¿Podemos hacer un resumen de lo que vimos ayer? ¿Podemos o no? Recuerden, por medio de dos profecías Dios anticipó el futuro en el libro de Daniel. La primera profecía, Daniel 2, una imagen tremenda, una estatua representada a través de diferentes metales, donde Dios le dio un significado a cada uno de los metales, partiendo de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y luego los 10 países que quedarían establecidos después de la destrucción del Imperio Romano. ¿Estamos claros hasta allí? A partir de Babilonia. Una segunda visión recibió el profeta Daniel después, ya no a nivel de metales, sino a través de animales, desde los más nobles hasta los más terribles. Y allí aparecen 4 animales distintos, un león con alas, un oso, un leopardo y por último una bestia espantosa y terrible con 10 cuernos. Los 4 elementos de Daniel 2 ahora aparecen representados en Daniel 7 a nivel de bestias, pero representan los mismos reinos. Con alguna variación, porque en Daniel 7 ya comienza a anticiparse la destrucción de Babilonia, el cambio geopolítico que se iba dando a lo largo de la historia. ¿Estamos claros hasta aquí, iglesia? Decíamos ayer también que de la cuarta bestia o del Imperio Romano quedaría uno que se levantaría a manera de un cuerno pequeño y crecería de tal manera que se haría mucho más grande. Y este cuerno pequeño tendría una característica muy particular, que perseguiría a la iglesia, se opondría a Dios durante un periodo de 1260 años. ¿Estamos claros hasta aquí? Muy bien, decíamos que Daniel se conecta con la profecía de Apocalipsis, son 2 profecías apocalípticas, tanto Daniel como Apocalipsis son profecías alineadas. La profecía que estuvo sellada para Daniel en el libro de Daniel, al final del tiempo iba a ser abierta, estaba sellada en los días de Daniel, pero en el tiempo final va a ser abierta. Y por eso necesitamos ir al libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis entonces viene a darnos la continuación de lo que se anticipó en Daniel capítulo 2 y 7 y capítulo 8. Dejamos al capítulo 8 para otra oportunidad, no lo vamos a tocar acá. Amén. Pero antes de entrar al libro de Apocalipsis, permítame decirle a los amigos que están con nosotros esta semana lo siguiente, algunas cosas importantes. Apocalipsis tiene 2 secciones. La primera sección va del capítulo 1 al capítulo 11. Eso es historia, sección histórica. Narra los momentos difíciles y hostiles que la iglesia cristiana iba a vivir de los inicios hasta un tiempo importante de la historia. ¿Estamos claros hasta allí? Hasta el capítulo 11. Luego, amiga querida, a partir del capítulo 12, cambia el lenguaje, cambia la figura,
porque entramos en la segunda división del libro y se le conoce como la división escatológica. Y escatológica viene de escatos, que significa eventos finales. Por lo tanto, a partir de Apocalipsis 2 hasta el 22, el lenguaje cambia. Mucha simbología, mucho más que en la primera sección. Y para nosotros conectarnos con la profecía de Daniel, el mensaje de Dios a Daniel, tenemos que entrar al Apocalipsis a partir del capítulo 12. Amén. Muy bien. Vamos a ver ahora en el libro de Apocalipsis de una forma mucho más cerca, de una forma mucho más detallada, como un lente, de lo general a lo particular. Vamos a ver de una forma mucho más detallada ahora el capítulo 12, lo que se anunció en Daniel durante los 1260 años, lo vamos a ver más de cerca en el capítulo 12. ¿Estamos claros, iglesia? Muy bien, pero antes de ello, yo quisiera darle una semblanza general a los amigos que no estuvieron el sábado por la mañana. No quiero que se pierdan, por lo tanto, los que estuvieron el sábado por la mañana me van a dar un par de minutitos porque quiero compartir con los amigos que nos acompañan una parte que es importante que puedan tener en su cabecita. Antes de ir al capítulo 12 de Apocalipsis, acompáñeme al Apocalipsis capítulo 1. Para nuestra amiguita que está al lado de usted, ahí le comparte la Biblia, hermana Palmenia, hermana Lili, nuestro hermano Ever acompaña a Oscar aquí, Mauricio acompaña allí también, ok. Eso, que nadie se quede sin la Biblia, sin leer. Apocalipsis capítulo 1. ¿Cuándo lo tiene la iglesia? ¿Cómo dice? Amén. Podemos leer entonces Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3. Para nuestros amigos, para que tengan esta visión. Lea conmigo. La revelación ¿de quién? De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a quién. ¿Qué cosa? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha. Bienaventurado, ¿quién? El que oye la palabra de esta profecía y guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está. Amén. Rápidamente un resumen de lo que acabamos de leer. En primer lugar, no olvide que Apocalipsis es una carta. Por lo tanto, tiene un destinatario y tiene un remitente. ¿Está conmigo? Es una carta. Es una carta para ser leída delante de la iglesia y es una carta para ser entendida. Por eso dice el que lee, el que oye y el que guarda. Se supone que era una carta que iba a ser leída y entendida. Lo primero que encontramos en la declaración de la primera carta dice la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, el contenido del resto de la carta nos dice que es lo que vamos a encontrar. Es la revelación de Cristo mismo. Amén. Con eso en mente entramos a estudiar el libro de Apocalipsis. No son bestias, no son animales, no es un zoológico. Es a Cristo revelado que vamos a ver en el resto de la carta. Amén, iglesia. Lamentablemente, voy a hacer mención solamente a algunos aspectos de la primera sección hoy día, porque el estudio del capítulo 12 lo amerita. Y digo lamentable porque el año pasado, los que no estuvieron hoy, los que no estuvieron el año pasado, explicamos la primera parte de Apocalipsis, donde vemos a Cristo en el santuario, donde lo vemos de una forma mucho más protagónica, donde vemos a Cristo siendo entronizado y cuando Él va de la tierra al cielo, cómo el cielo lo recibe con honores. Vamos a hacer una breve referencia a Él hoy día. Entonces, es otro elemento que usted debe tener en cuenta. El otro detalle importante que usted va a tener en cuenta, que nos lo regala la introducción, es que el libro de Apocalipsis, Cristo lo recibe de parte de su Padre. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios se la entrega a Cristo, Cristo se la entrega al ángel Gabriel, el ángel Gabriel se la entrega a Juan y Juan le escribe para usted y para mí. Amén, iglesia. Una cadena divina, una cadena de comunicación divina. Dios a Cristo, Cristo a Gabriel, Gabriel a Juan y Juan a nosotros, a la iglesia. Los discípulos quisieron conocer esto, ninguno conoció esto que nosotros conocemos. En algún momento le dijeron, Señor, muéstranos cómo será el fin del mundo. Y Jesús le dijo, no, esto no le corresponde a ustedes. Esto es algo que mi Padre tiene en su sola
potestad. Pero cuando Jesús regresa al cielo, el Padre libera la información, el misterio de salvación, se lo entrega a Cristo, Cristo lo hace llegar a su iglesia. Por eso la Biblia habla del misterio revelado, que por mucho tiempo estuvo revelado, ahora se revela. Y usted y yo lo conocemos completo. Amén, iglesia. Otro detalle importante que podemos ver nosotros en esta introducción tiene que ver con el lenguaje. Dice la Biblia, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Yo mencionaba en la mañana que la palabra declaró viene de semainó, es una frase de origen griego que significa hablar a través de símbolos o señales. Y utilizaba el ejemplo del semáforo. El semáforo es una señal de luz que nos indica que el verde es para avanzar, el amarillo es para disminuir, reducir velocidad y el rojo para detenerse. Algunos el amarillo aceleran. Es todo lo contrario, es para que usted reduzca la velocidad. Amén. Veo algunas esposas dándole codos a sus esposos allí. Semáforo, una señal de luz. Aquí está diciendo que el libro de Apocalipsis fue dado a través de símbolos, señales. No olviden lo que vimos ayer. La profecía apocalíptica es altamente simbólica. Por eso las bestias, por eso el agua, por eso los truenos, por eso el número 4, por eso el número 7, el número 3, por eso una cantidad de elementos que son simplemente símbolos. ¿Estamos? Muy bien. Otro elemento importante, amigos, cuando estudiamos el Apocalipsis tiene que ver con el propósito de la profecía. Anoche decíamos que la profecía tiene como capacidad, como propósito, anunciar antes que suceda. Por eso dice el texto, las cosas que Dios las declaró, el versículo anterior, las cosas que Dios mostró, dice allí, ¿no? Para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Amén. Para el futuro, lo que iban a acontecer desde los días de Juan en adelante. Y el último detalle que usted debe tener en cuenta es lo que dice el versículo 3. Bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de esta profecía. Por lo tanto, no hace bien usted solamente leer, sino obedece. La palabra de Dios dice que Dios bendice al hacedor. Uy, qué bueno el tema, qué lindo. De nada sirve si esa palabra no lo impulsa usted a tomar decisiones. Escuchar, obedecer y actuar es como Dios bendice. Amén. Por eso dice bienaventurados, dichosos, felices, los que oyen, los que leen y los que guardan. Amén, iglesia. ¿Usted es de los que va a leer, va a escuchar y va a guardar? Amén. Entonces, entremos de lleno a las secciones escatológicas de Apocalipsis capítulo 12. Lo primero que necesitamos tener en cuenta cuando vamos a Apocalipsis capítulo 12, que es un capítulo corto, ya lo dije al principio, es una conexión con las profecías de Daniel, pero permítame decirle que hay 3 subdivisiones en este capítulo. El primero de ellos, vamos a encontrar el intento de Satanás por destruir a Cristo en la tierra. Vamos a ver el dragón aquí que quiere destruir a Cristo en la tierra, primera. Segunda subdivisión, Satanás y sus ángeles son expulsados del cielo. Y número 3, los esfuerzos de Satanás por destruir ¿a quién? A la iglesia. Esos 3 elementos los vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. Entonces, lea conmigo Apocalipsis 12, versículo 1 hasta el 6. Lea conmigo. Apareció en el cielo una gran señal, un símbolo. Una mujer vestida de... Vea la riqueza de detalles simbólicos que hay allí. Hay una mujer, la mujer representa a la iglesia. La mujer está vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Vaya viendo el detalle de que cómo se va vinculando con los 10 cuernos de la profecía de Daniel. Y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón
se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que va a regirla todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado ¿para quién? ¿Y para quién más? ¿Y qué pasó con la mujer? Dice que huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí. ¿Por cuánto tiempo? 1260 días. Y aquí nos conectamos inmediatamente con el tiempo profético de Daniel. Vamos a mencionar algunos detalles aquí rápidamente. En la Biblia la mujer representa a la iglesia. Juan ve una señal grande. Se trata de una mujer vestida de sol. La mujer en el libro de Apocalipsis, o la iglesia, está representada en Apocalipsis por dos mujeres. Vamos a encontrar dos mujeres, una vestida de blanco y esta es una. Y vamos a encontrar una vestida de rojo, color escarlata. Y ya usted sabe que tiene el mismo apellido del dragón. Por algo, ¿no? Pero aquí vamos a ocuparnos en estos minutitos de la mujer vestida de blanco. El blanco es el color que representa ¿a quién? A Cristo. La justicia de Cristo. Se identifica con Dios. La mujer tiene ¿qué cosa? Está vestida de sol y la luna debajo de sus pies. La luna tiene luz propia. ¿La luz cuál es la luz que emana la luna? La luz recibe la luz del sol y la refleja. Por lo tanto, esta mujer o esta iglesia es un reflejo del carácter de Cristo, del evangelio de Cristo. Además de esto, dice que tiene en su cabeza una corona de ¿cuántas? 12 estrellas. El número 12 ya nos trae un significado. El número 12 en la Biblia es una representación o un símbolo del pueblo de Dios. Los 12 patriarcas del Antiguo Testamento, los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, las 12 puertas en Jerusalén, los 12 cimientos, el número 12 representa donde lo encuentre el pueblo de Dios. Amén, iglesia. Por lo tanto, está representando al pueblo de Dios, la iglesia cristiana de Cristo Jesús, con la corona, la iglesia cristiana victoriosa que empezó en el primer siglo. Ahora dice la Biblia que la mujer está embarazada y el dragón aparece y intenta hacer guerra contra la mujer. ¿Cuál es la razón por la cual el dragón persigue a la mujer o a la iglesia? Dice el texto. ¿Por qué perseguía a la mujer? Perseguía a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar ¿a quién? A su hijo. Anoche yo mencionaba, hermanos queridos, que la profecía apocalíptica parte de Génesis 3.15. Vamos al libro de Génesis 3.15, por favor. Y guarde Apocalipsis porque vamos a regresar allí. Génesis 3.15. ¿Recuerdan ustedes el contexto? Este capítulo o este versículo por sí solo merece una noche de estudio y mucho más. Pero aquí vamos a pasar una mención solamente. Ustedes saben que el capítulo 3 de Génesis está narrando el pecado, la caída de Adán y Eva. Dios colocó a Adán y Eva en el huerto del Edén y les dijo, no coman de este árbol porque el día que coman van a morir. De todos los millones de árboles coman, menos de este. Pregunto, ¿había algo venenoso en el árbol? No, era una prueba de fidelidad, de lealtad y de obediencia a Dios. Ahora, ¿por qué Dios quería prevenir al hombre y a Eva que comieran del árbol? Porque Dios era conocedor del bien y del mal, porque ya Satanás estaba presente. Ya Satanás había sido expulsado del cielo. El hombre no lo conocía. Y Dios quería enseñarle a Adán y Eva que estarían seguros en la medida que obedecieran a la palabra de Dios. Y por eso colocó el árbol, no porque fuera venenoso. Pero dice la Biblia que cualquier día apareció la serpiente y comenzó a hablar con la mujer. Aquí hay psicología. ¿Por qué no comenzó a hablar con Adán? El hombre sería un poquito más razonador y más analítico con el respeto de las damas. Y no lo digo porque sea algo desfavorable, sino por una virtud. Las damas tienen la capacidad de entablar conversación mucho más fácil que nosotros. Y nuestro cerebro es mucho más analítico. Nosotros haremos preguntas. La mujer, por ser emocional, se conecta mucho más fácil. Así que para la serpiente, Satanás estudia a la mujer y comienza a hablarle a través del oído. Porque sabía que capturando su oído podía tener su mente. Quien controla tus sentidos tiene tu mente y si tiene tu mente tiene tu decisión. Así que comenzó a conectar con Eva, le metió una conversación donde obligó a Eva a conversar y a responder, sabiendo la respuesta a la serpiente. La mujer le dice, no, es que Dios no ha dicho que no comamos, eso es mentira.
Entonces la serpiente desmiente a Dios y le dice, no es verdad, no es verdad. Porque ustedes van a notar que Satanás culpa a Dios o trata de dejar a Dios como mentiroso. No, no van a morir. Aún por el contrario, seréis igual a Dios. Y aquí está la gran pregunta, la gran mentira. No moriréis y seréis como Dios. Allí parte el concepto de que el hombre no muere, de que podemos ser igual a Dios, en una mentira satánica. La historia dice finalmente que Satanás logró llevar a Eva y a Adán al pecado, los cuales se dan cuenta que están desnudos, se alejan de Dios, Dios viene en busca de ellos, los restaura de alguna manera colocándole un vestido de pieles, representando de qué manera el hombre iba a ser restaurado a través de la muerte de un cordero inocente. Y entonces al final Dios dice, ahora el hombre es conocedor del bien y del mal como uno de nosotros. Un detalle adicional. Luego de este momento, viene Dios y presenta 4 sentencias. Una sentencia es para la mujer y le dice, a partir de hoy viene el dolor del parto. No estaba diseñado en los planes de Dios que usted sufriera, hermanas queridas, con el parto. No, no estaba en los planes de Dios, es producto del pecado. No estaba en los planes de Dios que los hombres sufrieran por el trabajo, que sufrieran el desempleo, la explotación laboral. No estaba en los planes de Dios, llega como consecuencia del pecado. No estaba en los planes de Dios el conflicto entre el hombre y la mujer, eso llega como consecuencia después del pecado. Y una sentencia sobre la serpiente, el animal como tal, le dice, a partir de ahora vas a arrastrarte, lo cual indica que la serpiente no se arrastraba. Fue el resultado del pecado, la naturaleza se deteriora, todo se deteriora. ¿Está conmigo, iglesia? Pero hay una cuarta sentencia en Génesis 3:15. No es para el hombre, no es para la mujer, no es para la serpiente. La cuarta sentencia, ¿para quién fue? Para Satanás. Y es lo que vamos a leer ahora. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios le habla a Satanás y le dice allí, de forma directa, en esta primera gran profecía, pondré enemistad entre ti y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Una herida en el talón no representa muerte. Una herida en la cabeza representa muerte. Satanás escuchó ese día y dijo, el hijo de la mujer va a propinarme una herida mortal. Y comienza Satanás a perseguir, a buscar a ese hijo descendiente. Por eso en el Antiguo Testamento el Mesías pasa a ser un elemento clave en la Biblia. Tanto así que todas las mujeres hebreas querían parir un hijo varón. Hay una historia cuando los hijos de Elí mueren producto de su rebelión contra Dios. La nuera de Elí, la esposa de uno de los hijos de Elí que muere, está embarazada en sus últimos días. Y cuando escucha la noticia, el estrés de la muerte de su suegro y de sus dos, y de su esposo y de su cuñado, es tan fuerte que indujo los dolores de parto. La mujer pare en ese momento de angustia mientras el suegro moría y su esposo y su cuñado moría. La mujer comienza la etapa de alumbramiento. Y las mujeres que están asistiendo al parto le dicen, tranquila, no todo se ha perdido, alégrate porque es varón. La figura del Mesías a partir de aquí se volvió importante y relevante en la mente de los hebreos, pero también para Satanás, que intenta encontrar a Cristo en algún momento de la historia para descubrir quién es el que le va a propinar la herida mortal. Por lo tanto, Apocalipsis capítulo 12 está hablando de ese primer intento de Satanás por destruir a Cristo, y lo vemos más de cerca allí en la historia con Herodes. ¿Recuerdan la historia? Un espíritu luciferiano tomó a Herodes y mandó a matar a todos los menores de 2 años. Como no sabía dónde estaba Cristo, lo mandó a matar a todos los menores de 2 años. Pero el Espíritu de Dios le dijo a José y a María, toma al niño y llévatelo a Belén hasta que yo te indique. Aquí hay lecciones muy importantes, ¿no? A veces nosotros abusamos de la providencia de Dios y abusamos y decimos, no, Dios me va a proteger, Dios me va, ¿no? José y María tenían en su vientre al Hijo de Dios, al encarnado, y aún así frente a un peligro obedecieron y se fueron y respetaron los mandatos divinos. Qué lección de obediencia, ¿no?
No porque confiemos en Dios a veces no tenemos que tomar decisiones. No va a cambiar nuestra confianza en Dios. Pero tenemos que ser en todo sentido muy cuidadosos. Así que ahora en el libro de Apocalipsis capítulo 12, el gran dragón, que es Satanás y que lo vamos a ver confirmado más adelante, persigue al hijo de la mujer, que dice el texto que será arrebatado para Dios y para su trono, y que nos dice que ese hijo varón va a regir a todas las naciones con vara de hierro. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Está hablando de Cristo Jesús. Ahora, rápidamente avanzamos un poquito y Juan ve allí a un dragón, y ese dragón con 7 cabezas identifica a Satanás. Es la serpiente antigua, que ahora en Apocalipsis 10, 7 al 10 la identifica como el diablo y Satanás. La serpiente que engañó a Eva. En la mitología griega, este monstruo de 7 cabezas era muy común, era muy conocido, era una figura mitológica muy conocida. La descripción aterradora que Juan hace allí muestra que desea impresionarnos con la ferocidad del archienemigo. En esa descripción espantosa. Las 7 cabezas representan reinos literales mediante Satanás estuvo o actuó en los planes de oponerse a Dios y de oprimir al pueblo de Dios. Los 10 cuernos representan también autoridades políticas, como lo vamos a ver más adelante. La cola del dragón que aparece mencionada en el versículo 4 representa a ese gran porcentaje de seres celestiales que Satanás arrastró consigo cuando llegó a la tierra. Dice la Biblia que arrastró la 1/3 parte de los ángeles. En la profecía apocalíptica, estrellas de Dios significan ángeles. Si Satanás logró engañar a la 1/3 parte de los ángeles, ¿qué más podría hacer con nosotros? Estos son los ángeles caídos, son los socios de Satanás a lo largo de este plan, son lo que conocemos como demonios, que Satanás jerarquizó en principados, potestades, gobernadores, huestes de este mundo. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, gobernadores, huestes de las regiones. Por lo tanto, cuando dice no es lucha con sangre y carne, está diciendo tu mayor batalla, tu mayor lucha, tu mayor desafío no es con seres igual a ti, son seres espirituales que poblaron este planeta. Y si me permite usted decirlo, el día que Satanás llegó a la tierra con sus ángeles fue la verdadera invasión de seres extraterrestres, porque no son de esta tierra. ¿Alguien lo cree? Son de las regiones celestes. Y esos demonios van a aparecer de una forma tremenda de aquí en Apocalipsis y en adelante, haciendo milagros, falsificaciones de los milagros que usted menos se imagina. Y lo vamos a ver detallado de forma directa en Apocalipsis capítulo 13. Tienes que entender, permíteme hacer aquí un paréntesis, tienes que entender que muchas cosas que tú vives, muchas luchas que enfrentas, muchas dificultades que tienes, muchos problemas que tú enfrentas, no obedecen a una batalla con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu familia, ni con la gente que te rodea. Tienes que entender que lidiamos una batalla espiritual en este planeta, que compartimos una historia con seres que no son de esta tierra, cuyo propósito es robar, matar y destruir. ¿Alguien lo cree? Solo que en la arrogancia humana pensamos que podemos subsistir solos. Algunas veces porque desconocemos esta guerra y otras veces porque en nuestra arrogancia pensamos que no necesitamos de Dios. Falso. Fuimos creados inferior a los ángeles. Y esos ángeles caídos están en condición de destruir, de matar, de acabar con la creación de Dios, incluido tú, tu familia, tus hijos. Amén, iglesia. Ahora, amados queridos, dicho esto, permítame avanzar un poquito más porque hay mucha riqueza en esto, pero yo tengo que avanzar. En el libro de Apocalipsis, Satanás es un enemigo real, no es imaginario, está detrás de lo que pasa en la historia. Si hay alguien que le fascina que usted no crea en el demonio, es él. El mismo Jesús dijo que Satanás es el padre de mentira. Y es feliz cuando la gente dice, no, eso no existe. El diablo es uno, el marido que llevas allá en tu casa, la esposa. Y eres feliz.
cuando le niegan su existencia. En Apocalipsis es real, está detrás de la escena y te vas a sorprender porque van a aparecer dos poderes ahora en la tierra. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿desde cuándo Satanás está esperando al Hijo de la Mujer, a Cristo, para destruirlo? Desde el anuncio de Génesis 3:15. Iglesia, el diablo es más paciente que todos los creyentes juntos. El diablo es más perseverante que los más santos, permítame decirlo. Se toma siglos de la historia para cumplir sus propósitos. Esto contrasta mucho con la fragilidad de nuestra fe y de nuestra perseverancia. Nos rendimos rápido, nos rendimos pronto. ¿Alguien está conmigo, iglesia? Desde Génesis 3:15 Satanás está esperando a Cristo Jesús. Pero tranquilo, finalmente el Mesías nació tal como el tiempo lo había profetizado, como dice la Biblia. Y venido el cumplimiento del tiempo, Gálatas 6, ¿qué dice? Dios envió a su Hijo al mundo, nacido de mujer. Pero estaba profetizado que aunque Satanás quería matarlo, no pudo hacerlo, porque fue llevado al trono y al cielo, y ahí fue Cristo exaltado. Gloria a Dios. Cuando tú estás en los planes de Dios, nada de lo que el enemigo planifique va a fructificar. Cuando tu familia está en los planes de Dios, ninguna estrategia del enemigo va a fructificar. Puedes que llores, puedes que sufras, puedes que experimentes opresión, puedas que te caigas, no importa. Pero cuando está tu vida en las manos del Señor, ninguna estrategia del enemigo prevalece. Y aquí en esta historia, nosotros observamos que la estrategia por años, por siglos que Satanás esperó, no se logró porque Dios anticipó el futuro. Y no solamente protegió a Jesús antes de nacer, sino que fue arrebatado para el cielo luego que Jesús muere en la cruz del Calvario. Ahora, hermanos queridos, la exaltación de Cristo sirve como introducción a la escena subsecuente. Este evento que estudiamos en la sección pasada, donde Cristo es entronizado en el cielo, capítulo 4 y 5, detalle, recuerdan, cuando usted estudie capítulo 4 de Apocalipsis, no va a ver a Cristo descrito en el Apocalipsis capítulo 4. Va a ver al Padre y va a ver al Espíritu Santo y a todos los seres celestiales, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes. A propósito, ¿quiénes son los 24 ancianos? Espero que no se lo haya olvidado. ¿Quiénes son los 24 ancianos? $24 es un número que es el resultado de la suma de 12 más 12. Por lo tanto, es un número que representa también al pueblo de Dios. Los 12 del Antiguo Testamento, los 12 del Nuevo Testamento, dice la Biblia que cuando Jesús murió, muchos sepulcros se abrieron. ¿Lo recuerda? Muchos santos aparecieron. El Espíritu Profético dice en sus escritos que cuando Jesús fue al cielo, Jesús se llevó esa comitiva de santos resucitados como las primicias y que están en el cielo, representados en los 24 ancianos. Están con los seres celestiales, está el Padre y el Espíritu Santo. Cristo no aparece en el capítulo 4. ¿Por qué? Porque cuando Juan ve en el capítulo 4 una puerta abierta en el cielo, él ve la sala del trono, donde se está preparando una ceremonia especial. Es la ceremonia de la entronización de Cristo, que 10 días antes ha ascendido de la tierra hacia el cielo y está a punto de presentarse delante del Padre. Por eso en el capítulo 5 de Apocalipsis aparece Cristo, donde todos los seres del cielo lo adoran, le dan gloria y honra, y el Padre le entrega el dominio, autoridad que es sobre todo nombre. Y ese acto significativo de Jesús en el cielo, hermanos queridos, ese acto de introducción de Cristo en el cielo representa en última instancia la expulsión determinante, definitiva de Satanás en el cielo. Yo mencionaba aquí, no sé si fue ayer en la tarde o en la mañana, que cuando Satanás fue expulsado la primera vez del cielo, él tenía acceso al cielo. La Biblia menciona esto en el libro de Job. Pero con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, Satanás es expulsado de manera definitiva del cielo. Y esta es la razón por la cual él ahora ataca con ira y con rabia a la iglesia.
Ahora la pregunta, ¿desde cuándo empezó este conflicto? Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Apocalipsis 12, 7. Dice, hubo una batalla, ¿dónde? En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus, pero no prevalecieron estos, ni se halló lugar para ellos en el cielo. ¿Y fue lanzado quién? El gran dragón, la serpiente antigua que se llama ¿cómo? ¿Sigue leyendo la iglesia? Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles. Versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Cuando estudiamos la Biblia hay dos escenas, una en el libro de Ezequiel capítulo 28, que es profecía apocalíptica, y otra escena en Isaías capítulo 14, que es un trozo de profecía apocalíptica que señala en el papel de Satanás antes de ser Satanás. En la época preadánica dice la Biblia que era un querubín hermoso, perfecto en todas las cosas. Pero Isaías menciona que se llenó de orgullo porque quiso ser adorado y quiso el trono de Dios. Y esta fue la razón por la cual Satanás es expulsado del cielo. Ahora, esta misma característica que Satanás tuvo en el cielo y que luego es arrastrado a la tierra con sus ángeles, es la que intentará colocar aquí en la tierra, su trono, su adoración. Bueno, ahora permítame decirle lo siguiente, hermanos queridos. Miguel. ¿Quién es Miguel? Miguel es Cristo. Judas capítulo 9 lo menciona. Judas capítulo 1 versículo 9. Bueno, versículo 9 porque no tiene más capítulos. Dice que en algún momento Satanás vino a contender contra Cristo por el cuerpo de Moisés. Y la Biblia allí le llama que vino a contender contra el arcángel Miguel. Amigos, la Biblia no menciona 3 arcángeles. La Biblia menciona un solo arcángel en las huestes celestiales. Y este arcángel es Cristo, es Miguel. Miguel significa quien es igual a Dios. Todo nombre hebreo que empiece con él o termine con él es un nombre hebreo que se relaciona con Dios. Emmanuel significa Dios con nosotros es. Daniel significa Dios es mi juez. Yo vivo juzgado por Dios las 24 horas por mi nombre. Miguel significa quien es igual a Dios. Cristo es igual a Dios. Cristo es Dios. El Dios encarnado, el Emmanuel es Dios con nosotros. Amén, iglesia. Así que Miguel es el comandante en jefe cuando actúa como el arcángel es el comandante en jefe. La tradición dice que hay 3 arcángeles, San Gabriel, San Miguel y San Rafael. Rafael no se menciona en la Biblia, lo menciona la tradición, pero no lo menciona la Biblia. Y Gabriel no aparece como arcángel, Gabriel aparece como mensajero, es un ángel. Ustedes lo notaron ayer cuando leímos en Apocalipsis. Juan se arrodilla para adorarlo y él le dice, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Gabriel es un ángel mensajero que aparece en Daniel, hablándole a Daniel la visión, aparece anunciándole a María que va a ser mamá, a la mamá de Juan el Bautista, y aparece aquí hablándole a Juan también como ángel mensajero. Ahora, Miguel es el arcángel, el que comanda. Es Cristo Jesús cuando tiene que enfrentar guerras de carácter espiritual. Entonces, aquí en Apocalipsis 12, Miguel, ese nombre escatológico, comanda las huestes del ejército celestial en esta batalla con Satanás. Satanás pierde y es expulsado del cielo. Amén, iglesia. Rápidamente hago aquí una pregunta para ustedes para ponerlos a pensar, a ver cómo piensan ustedes. La pregunta que quiero hacer es la siguiente: ¿cuándo sucedió esta guerra en el cielo y la posterior expulsión de Satanás y sus ángeles? ¿En qué momento creen ustedes que sucedió? ¿Antes de Adán? ¿De esta expulsión que estamos hablando ahora? ¿Cuándo? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y yo lo había mencionado antes. Antes de ello, Satanás tenía acceso ¿a dónde?
al cielo. Y menciono un par de detalles acá. En primer lugar, ¿por qué esto no pudo haberse dado antes? En primer lugar, porque esta acusación de Satanás no pudo haber ocurrido en el comienzo del gran conflicto, porque los humanos no habían sido creados. Primera razón, no habían sido creados. Nosotros observamos en el Antiguo Testamento historias como Satanás acusando al pueblo de Dios, a Josué, a Zacarías. Iba y acusaba. Después que eres expulsado del cielo de manera definitiva, se da cuenta que le queda poco tiempo y entonces comienza a atacar a lo que queda de la iglesia. Esto sucede entonces después de la muerte de Cristo. Permítame decirle lo siguiente. Después de la expulsión de después de la expulsión de Satanás del cielo por parte de Cristo, comienza a perseguir a la iglesia de una forma categórica, determinante, durante un periodo de 1260 años. Y esta persecución, atención, no puede suceder antes de la muerte de Cristo. Sucede después de la ascensión de Cristo al cielo. ¿Lo comprendió? Cristo sube al cielo, Satanás es expulsado definitivamente, como leímos en Apocalipsis. Por eso hay gozo en Apocalipsis, por eso leímos, hay salvación, hay un reconocimiento por el poder y el señorío de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Versículo 10, léalo conmigo, 12:10. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. Cristo muere, Cristo asciende, Cristo es entronizado, le entregan a Cristo el liderazgo absoluto, legítimo, sobre los cielos y sobre la tierra. Satanás entonces en consecuencia es expulsado y ahí comienza a atacar a la iglesia durante esos 1260 años. ¿Está claro esta parte, iglesia? ¿Está claro? Bueno, nosotros creemos, hermanos queridos, que este periodo, lo mencionábamos ayer, se refiere a la Edad Media, el cual comenzó en el año 538 y se extendió hasta el año 1798 con la Revolución Francesa, por lo que mencionamos en el tema anterior. Si usted está aquí en la transmisión con nosotros en esta noche, está escuchando este mensaje, le invitamos a ver el mensaje anterior donde explicamos este detalle. Y de paso le agradecemos porque está con nosotros. Entonces, en resumen, Satanás fue expulsado primero del cielo al comienzo de su rebelión contra el gobierno de Dios. Él quería tomar el control del trono en el cielo para ser semejante al Altísimo, para ser adorado. Se mantuvo en abierta posición y rebeldía contra Dios. Fue derrotado, fue expulsado a la tierra, robó la posición del hombre y cuando se enfrenta con Jesús le dice: arrodíllate, adórame y te doy todos los reinos del mundo, porque a mí me han sido entregados y a quien quiero los doy. ¿Esto era verdad? No. Nadie le dio poder absoluto y legítimo a Satanás en la tierra. ¿Cómo lo logró? A través del engaño de Adán y Eva. No olvide que Adán era la corona de la creación. Dios lo colocó por encima de todas las especies inferiores. Y la Biblia menciona que cuando el hombre se somete al pecado, finalmente se somete a Satanás. Satanás invirtió el orden que Dios había establecido en la tierra. Satanás quedó como el príncipe de este mundo y al hombre lo sometió como esclavo del pecado. Esto explica por qué luchas contra tu naturaleza. Jesús reconoció el liderazgo de Satanás en la tierra. Lo llamó el príncipe de este mundo. Pero Jesús también anunció antes de morir, antes de ser crucificado, que Satanás en algún momento iba a perder ese dominio que tenía en la tierra. Así que Jesús lo reconoce como el príncipe de este mundo. Sin embargo, como lo he mencionado varias veces, antes de ser expulsado de manera definitiva del cielo, Satanás tenía acceso al cielo. Y la expulsión definitiva entonces de Satanás sucede cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, fue ascendido y fue entronizado. Hay dos versículos bíblicos que voy a mencionar para ustedes. El primero de ellos está allí en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 20 al 21. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo:
que sentándolo a su derecha en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, hablando del papel de Cristo. A Cristo fue colocado por sobre toda autoridad, en los cielos y también ¿dónde? En la tierra. Y Primera de Pedro menciona que, refiriéndose a Jesús, habiendo subido al cielo, ¿está dónde? A la diestra del Padre. ¿Y quiénes están sujetos a Él? Entonces, Cristo es declarado como el gobernante legítimo del cielo y de la tierra. Bueno, esta transferencia no fue sin resistencia de Satanás. No fue sin resistencia. Cuando alguien pierde un lugar de privilegio, siempre su actitud de perdedor es generar ¿qué cosa? Guerra, peleas, batallas, y es lo que Satanás hace. Bueno, el espíritu profético dice que la expulsión del cielo de Satanás como acusador de sus hermanos fue llevada a cabo por la gran obra de Cristo al dar su vida. Ya lo había anticipado Jesús. En Juan capítulo 12, versículo 31, cuando Jesús dijo, ojo con esta declaración, puede buscarlo conmigo. Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén, iglesia. ¿Está claro hasta aquí? Ahora, Satanás es expulsado de manera definitiva del cielo. No tiene más acceso al cielo. La autoridad de Cristo se establece en el cielo. Ya lo leímos, Apocalipsis capítulo 12, el versículo 10, ya lo leímos allí también. Pero hay algo que sucede en reacción a esto. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Versículo 13, leamos todavía más, 12 mejor. Con la reposición del orden en el cielo, con el establecimiento de la autoridad de Cristo en el cielo, dice el versículo 12, alegraos cielos y los que moráis, ¿dónde? Se restablece el orden en el cielo. Pero ahora dice, ay de los moradores de la tierra y del, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Hermanos queridos, la expresión mar y tierra o tierra y mar en Apocalipsis siempre implica de alguna manera la dimensión global de esta advertencia. Por lo tanto, el ataque de Satanás no será en un rincón de la tierra, no será para un grupo específico, sino que involucra a toda la tierra. La expulsión de Satanás involucra a toda la tierra. La presencia de Satanás en Apocalipsis 12 nos va a llevar ahora a un panorama tremendo, porque ahora él va a perseguir a la iglesia, pero para perseguir a la iglesia y lograr sus objetivos y su lucha contra Dios, va a encontrar dos poderes aliados que lo describe Apocalipsis 13 y que vamos a verlo mañana. Ahora permíteme decirle, amada iglesia, lo siguiente. A través de estos dos poderes aliados, Satanás va a pretender que todos los habitantes de la tierra dejen de adorar a Dios. Va a hacer manifestaciones sobrenaturales, va a engañar, va a utilizar poderes políticos, va a utilizar poderes civiles, va a falsificar un sistema de adoración con tal de que los habitantes de la tierra desvíen su adoración al verdadero Dios. Pero ¿qué sucede cuando Satanás persigue a la iglesia durante todo este periodo? Versículo 14. Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran. ¿Para qué? Para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde será sustentada por... Ya ustedes saben de qué periodo estamos hablando. Aquí se está anticipando la profecía que de alguna manera Dios iba a proteger a la iglesia en el desierto. La primera aplicación de esto, hermanos queridos, y permítame decirle que esto es una alusión de la manera como Dios se refiere al pueblo de Israel cuando sacó a Israel al Éxodo. Éxodo 19:4 dice, vosotros sabéis lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas de las águilas
Este es un lenguaje del Antiguo Testamento. Cuando Dios liberó a Israel durante años del desierto, de la misma manera Dios estaría cuidando de su iglesia. Hay una profecía en Apocalipsis capítulo 10 que dice que 2 testigos actuaron vestidos de cilicio, dieron sus testimonios, haciendo referencia de la manera como la Biblia estuvo testificando aún en estos 12 siglos de persecución total. Algunos historiadores se atreven a decir que más de 50 millones de creyentes fueron martirizados por su fidelidad al Evangelio. El pueblo encontró refugio en las cavernas, en los huecos, en las rocas, en el desierto, huyendo de la influencia corrupta de la iglesia que perseguía. Sin embargo, el versículo 16 dice, la tierra ayudó ¿a quién? Pues la tierra abrió su boca, se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí la tierra aparece como alguien amigable. Este es un elemento nuevo. Aparece como un elemento amigable. ¿Quién es o a quién representa? En primera parte, el detalle es el siguiente. Durante los 1260 años, hubo un remanente que estuvo escondido en el desierto. Yo recuerdo la historia de Pedro Baldo. Pedro Baldo era un mercader. Recuerdan su historia, ¿no? Y junto con él trabajaban muchos creyentes. Vendían mercancía, cuestiones de esta naturaleza. Y dice la Biblia que ellos llegaban a la casa vendiendo ollitas, joyas, cositas de la casa. Y luego las personas le preguntaban, ¿y tendrás algún otro elemento que vender? Y les decían, claro, tenemos algo de mucho valor, pero para esto necesitamos que usted nos dé certeza y confianza que va a estar pianito, pianito. ¿Así? ¿Puedo pasar? Pasaban y en privado sacaban, abrían sus vestidos y pegados a su piel tenían una bolsa plástica. Y dentro de la bolsa plástica, hojas, manuscritos de la Biblia. De allí parte la palabra colportor, porque colgaban del cuello una bolsa y dentro de ella hojas transcritas de verdades eternas de la palabra de Dios. Pero al término de los 1260 años, dice la tierra, aparece amigable. Esta es otra escena. ¿A quién representa este lenguaje? Hermanos queridos, después de los 1260 años de persecución, surgirá una nación grande, surgirá una nación poderosa, surgirá una nación en el mundo, surgirá una nación sin precedentes, surgirá un poder político, un poder civil que no había estado antes presente en la historia. Eso representa esa tierra amigable. Ahora usted quiere saber cuál es esa nación. Lo vamos a ver mañana, en la primera parte de Apocalipsis 13. Amén. Y tengo que verlo mañana porque hoy ya el tiempo se me agotó. Así que yo espero que usted venga mañana. El problema es el siguiente, que esta tierra o esta nación en principio aparece amigable, pero después va a cambiar su estrategia, su apariencia y se va a convertir en una persecutora del pueblo de Dios, del remanente de Dios. Por lo tanto va a repetir la historia de Daniel 3. Por lo tanto va a intentar repetir la historia de los 1260 años en el tiempo final. Ahora, yo mencionaba ayer que para ser diablo a veces también se necesita ser necio. Y lo digo por la cita que vamos a leer a continuación, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer y se fue a hacer guerra. ¿Contra qué cosa? El resto de la descendencia que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Yo ayer mencioné
qué significa la fe de Jesús. La fe de Jesús es el don profético. Pero permítanme en estos últimos minutitos mencionar la importancia de los 10 mandamientos. El cuerno pequeño, tal como estaba profetizado, echaría por tierra la ley e intentaría cambiar los tiempos. ¿Por qué los adventistas nos llamamos adventistas del séptimo día? Porque nuestros pioneros, cuando surgieron como iglesia, lo hicieron partiendo de este mensaje profético y entendieron perfectamente que esta iglesia se levantaba como un movimiento profético para cumplir una misión en el tiempo final. Fue una batalla tremenda para ellos decidir el nombre. La iglesia adventista no es la iglesia del pastor Daniel San Juan, no es la iglesia de un barrio, no es la iglesia de una calle, de una ciudad. La iglesia adventista nació con un llamado, con una identidad profética. Y cuando ellos entendieron eso, dijeron, entonces aquí está el nombre. Somos adventistas porque creemos el advenimiento de Cristo, porque proclamamos su segunda venida y nos preparamos para su encuentro con Él. Adventista significa el que cree en el advenimiento. Si usted cree en el advenimiento y todavía no es adventista, déjeme decirle que usted lo es. Porque adventista es todo aquel que cree en la segunda venida de Cristo. Pero el apellido nuestro es, somos adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque guardamos el día de reposo como un elemento importante y distintivo de la ley de Dios. Y al guardar el día de reposo, nosotros validamos que adoramos al Dios creador de los cielos y de la tierra. Porque así lo dice la Biblia, cuando ordenó Dios que guardáramos el día de reposo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. No guardamos el sábado porque creamos que el sábado nos va a salvar. Guardamos el sábado porque es una característica de los salvados. Si tú has conocido a Cristo, si tú has estudiado la palabra, si tú has entendido la verdad como tal, entenderás que el día de reposo está tan vigente como los otros 9 mandamientos. El mundo entero tiene una confusión en su mente. Creen en los otros 9 mandamientos para quien sigue siendo pecado matar, adulterar, robar, fornicar, hablar mal de los padres, codiciar. Los 9 mandamientos siguen estando vigentes, menos el 4º mandamiento. Y el mundo protestante se equivoca al pretender defender esta postura, porque esta postura no es protestante. Observar el día domingo como día del Señor no es una herencia protestante. Es producto de un sistema que durante 1260 años echó por tierra la verdad para apartar a las personas del verdadero Dios. Cuando usted adora a Dios, cuando usted acepta el día de reposo, cuando usted cree en los 10 mandamientos que aparecen en la Biblia, no lo que enseñó el catecismo, que sacó el 3er mandamiento de las imágenes, que eliminó el 4º y subió entonces los otros y el último lo dividió para que te diera 10, te das cuenta que hubo engaño tremendo y hay muchas personas que están siendo arrastradas por esto. La única seguridad que nosotros tenemos en el tiempo final de nuestra fe es cuando escuchamos la voz de Dios y le obedecemos, porque es lo único que nos da seguridad, obedecer su palabra. Seremos un pueblo fiel a los 10 mandamientos hasta el final. ¿Saben por qué? Si usted no lo quiere hacer porque se lo pide el Señor, hágalo porque lo intimida Satanás. Por eso digo, a veces se requiere ser necio para ser diablo, porque Satanás quien identifica estas 2 características en el pueblo de Dios. ¿Lo cree la iglesia? ¿Comprendió lo que quiso decir? ¿Me di a entender lo que quiero decir? Repito, si usted no quiere ser obediente a Dios porque lo dice su palabra, al menos hágalo, porque Satanás se está encargando de intimidar, atacar a los que defienden los 10 mandamientos. ¿Y por qué los ataca? Simplemente porque los 10 mandamientos y el día de reposo nos hacen reconocer a un Dios creador de los cielos y de la tierra. Y eso es lo que Satanás quiere borrar de la faz de la tierra. Dicho esto, amada iglesia, yo quisiera en esta tarde hacer mi última pregunta. ¿Por qué finalmente Satanás persigue al remanente
y no persigue a la mujer. Parece que desvía la atención ahora. Parece que deja de perseguir a la mujer vestida de blanco y ahora persigue al remanente. ¿Por qué? Por las dos razones que le di anteriormente. 12 años, 12 siglos y Satanás no pudo destruir la verdad. Y este pequeño remanente mantiene la verdad. Primera razón. Segunda razón, porque la mujer ya adulteró. Porque la mujer apostató. Porque la mujer vestida de blanco que aparece en el comienzo de la historia de la iglesia se prostituyó con reyes de la tierra, con los poderosos de la tierra. Se desvió de la verdad. Pero quedó un pequeño retoño, un remanente. Y por eso Satanás los odia y los persigue. Y vamos a ver esa rabia desarrollada en el capítulo 13. Pero para cerrar mi reflexión en esta tarde, permíteme contarte brevemente una historia. Conocí a Rosita Calderón en la iglesia de El Sembrador en Maipú, uno de mis distritos donde tuvimos el privilegio de pastorear como familia. Rosita es una persona maravillosa, como esos santos maravillosos que están aquí también presentes y en muchas iglesias. Una mujer fantástica, profesora de teatro, de arte y teatro. Una mujer muy culta. Ella casada con un profesor, los dos. Cuando iba a su casa era sorprendido por la cantidad de volúmenes de libros, más de 4.000 libros en su biblioteca. Una mujer muy culta. Y Rosita entró al mundo del esoterismo, buscando respuesta para su vida, buscando aliviar el dolor emocional de su corazón. Entró al mundo del esoterismo y fue profundizando tanto. Y dice ella que estando allí en el mundo del esoterismo, ella escuchaba hablar del arcángel Miguel. Y le dijeron que el arcángel Miguel era el único que tenía el poder superior para neutralizar los embates del mundo y del pecado y otras cosas que ellos manejaban. Rosita, a pesar de caminar unos 7, 8 años allí, cayó en una profunda depresión. Una depresión que frenó su capacidad de memoria y decía ella, llegaron momentos en que incluso mi mente ya no podía mover a mi cuerpo. Estaba como congelada. Y dice que ella comenzó a preguntar acerca del arcángel y en su grupo de reunión donde estaba, en ese grupo oscuro, le dijeron que el arcángel de la Biblia no era el arcángel Miguel. Así que pocos días después, en momentos de angustia y de desesperación, dice que ella se arrodilla y le pide a Dios: Dios, no sé dónde estás, no sé si existes, pero he escuchado hablar de ti porque en mi infancia hubo un profesor que me habló de Jesús, pero no lo encuentro, no sé dónde está, no sé cómo hallarlo, no sé dónde encontrar a ese Jesús. Y dice la historia que pocos días después de esta oración, su esposo llegó con un nombre de un canal de televisión y le dijo: mira, el nombre de este canal de televisión, lo estuve viendo allí en la escuela. Y ella lo prende, era el canal de radio y televisión Nuevo Tiempo. Y cuando Rosita prende el canal en su casa junto a Miguel, comienza a ver cantos distintos, una predicación distinta, un contenido distinto. La forma como la gente se vestía era distinto, la forma como la gente hablaba era distinto, los cantos eran distintos a los que ella veía en los otros canales de televisión. Y quedó pegada y allí escuchando sermones y estudios bíblicos. Entonces Rosita volvió a escuchar del arcángel Miguel, de Cristo, del que murió en la cruz del Calvario, del que se levantaba a batallar y a tener victorias una y otra vez, de ese Jesús, de ese Miguel que destruyó a Satanás en el cielo, lo enfrentó en la tumba, lo enfrentó en la cruz y lo destruyó y lo derrotó. Y entonces Rosita dice: este es el Jesús que yo quería conocer. Rosita entregó su vida a Cristo. Rosita conoció a la iglesia. Y Rosita pasó a ser parte importante de este remanente hasta el día de hoy. Ella, su esposo Miguel, su hijita. Y cuando yo trabajé en Santiago, tuve el privilegio de estar junto a ella construyendo el templo. Era la tesorera de la iglesia. Alguien que entendió el papel de Cristo en su vida.
En esta tarde yo estoy seguro que hay alguien que ha venido con una carga tremenda en su vida. Pues déjeme decirle, yo quisiera decirle en esta tarde que Miguel, el comandante, ya venció y te abrió el camino para que tú puedas venir a su templo, vengas a su iglesia, para que participes de este remanente que Dios ha elegido para el tiempo final. Y si alguien en esta tarde ha venido con una carga tremenda en su corazón, estás luchando contra el diablo, estás luchando con una depresión, con una soledad, con una búsqueda de propósito, de sentido, yo te invito a que en esta noche vengas aquí a este lugar y oremos juntos. Oremos y dejemos que el Señor rompa las cadenas de tu vida y te permita encontrar el camino de felicidad y salvación. Yo quisiera invitar a Jorge y a Ingrid para que ellos puedan cantar aquí una ofrenda musical. Pero mientras ellos cantan su ofrenda musical, yo voy a orar para que el Espíritu Santo pueda tocar a aquella persona que hoy necesita descargar su corazón, que hoy necesita decirle al cielo, necesita decirle: Jesús, por favor, hazme victoriosa en tu nombre y dame la claridad, dame la valentía, dame la fuerza de decidir formar parte de este remanente. Así empieza el Señor ganando victorias en tu vida. Así que mientras ellos cantan, si deseas unirte a esta oración, te invito a que vengas a este lugar. Aquí te espero para que oremos juntos. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Hoy, Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que Él te limpie. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Hoy, Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie. Deja que te limpie. Amén. Muchas gracias. Amigos queridos, a veces batallamos con historias, con luchas frente a nosotros. Quédate aquí, no te vayas. Y no estamos solos. Hay alguien que vino a luchar en favor de nosotros. Y el Señor Jesucristo te hace una invitación en esta hora. Quizás las cargas y los problemas de la vida son una linda oportunidad para reconocer que hay alguien que pelea contigo, en tu favor, para levantarte. Pero nuestras victorias también comienzan a ceder o a llegar a nuestras vidas cuando tenemos la valentía de decirle: Señor, yo no he entregado mi vida a ti, yo quiero que tú hagas parte de mi vida. Y empezamos a ganar victorias cuando venimos al Señor. Dios te bendiga, amado Oscar. Decisiones por el Señor. Buscamos respuestas, así como Rosita llegó al remanente y encontró sanidad, encontró a Cristo y encontró sanidad. Necesitamos tomar esas decisiones también. Cuando nos encontramos con Cristo, cuando entregamos nuestra vida a Él, el Señor comienza a sanar, comienza a quitar el peso, comienza a romper las cadenas
el vacío del corazón comienza a llenarlo con su presencia. Pero hay una decisión que siempre tenemos que tomar, tarde o temprano, el decidir formar parte del remanente de Dios. Allí empezamos a ganar las victorias. Así como nuestra amiga Miriam y Oscar han venido al frente, yo quisiera saber si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo, que todavía no ha pasado por la experiencia del bautismo. ¿Hay alguien aquí? Ven aquí. Yo quiero orar contigo también. Ven aquí. Queremos orar por esta decisión. Es una decisión importante, necesaria. Lo que decíamos al principio es que Dios bendice no solamente al que oye y al que lee, sino al que obedece su palabra. Y necesitamos pasar por esa experiencia del bautismo, del nuevo nacimiento, Oscar, porque allí es donde nosotros aceptamos a Cristo. Miriam, allí aceptamos a Cristo. Allí dejamos el dolor, allí dejamos la lucha, allí dejamos la pena, la soledad y empezamos una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Habrá alguien más por aquí que todavía no ha sido bautizado, no se ha unido al remanente de Dios, estás en una búsqueda y sientes en tu corazón la necesidad de acercarte al Señor y quisieras hacerlo en este momento especial a través de esta oración? ¿Puedo orar por alguien más, así como están mis amigos en esta hora? Si sientes una batalla, es normal. Si sientes una lucha en la silla, es normal. Si sientes un peso a los pies de tus pies, es normal. Solo hay alguien que quiere impedir que tú vengas a Cristo, porque Él sabe lo que Dios puede hacer por nosotros, lo que Cristo puede hacer con nosotros. ¿Podrá haber alguna persona más antes de orar? Vamos a orar.